Hola, soy Edgar Arenas en otro episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo, Entender para Invertir. Rankia acaba de cumplir 20 años y apagaron 20 velitas. No es sencillo que una empresa involucrada en el mercado de valores, después de tanto tiempo, esta curva que generalmente tienen las compañías, haya alcanzado lo que hoy Rankia le permite, que es ser la comunidad financiera en castellano más grande del planeta, y ya no nada más en castellano. Rankia ha logrado tiene posicionamiento en Alemania, en Italia, en Portugal, y todo esto se debe a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo, a ti que eres un rankiano, eres parte de esta enorme comunidad. Y bueno, en este episodio yo tengo el gusto de presentar a mi querido Víctor Manuel Aguilera, especialista en el mercado de valores. Víctor, ¿cómo estás y desde dónde te conectas el día de hoy? Muy buenas tardes. Yo radico en Saltillo. Eh, Tengo ya muchos años viviendo acá en Saltillo. Soy originario del Distrito Federal. Antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde tuve mi formación. Yo allá estudié, allá me formé o me deformé, según lo quieras ¿En ver. qué Y año? actualmente ¿En qué año y qué estudiaste, Víctor? yo estudié Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Hice una especialización en mercadotecnia y simultáneamente llevé la carrera de contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y ahí me especialicé en la parte financiera. Y posteriormente hice un posgrado en comercio internacional en la Sorbona, en París, y ya años después estudié en el IPADE, el diplomado en dirección de empresa, en dirección, el DEA, ¿no? Para, ¿cómo le llaman? No, no es DEA. Bueno, estudié el diplomado en dirección de empresa. De la, Tienes una curva académica importante, ¿no? Y en este abanico de formación académica, en algún punto te dio por querer escribir, y bueno, pues para los que llevamos la carrera de economía, contabilidad, comercio internacional, y seguramente desde la preparatoria, el libro de matemáticas financieras escrito por ti junto con Alfredo Díaz, también junto con Introducción al Mercado Bursátil, Invierta en la Bolsa de Valores, son dos libros pues de cabecera, ¿no? ¿Qué te dio? ¿En qué momento? ¿Cuál fue primero? ¿Cómo fue el proceso de publicar este par de libros, Víctor? como todas las cosas, a veces es producto de las áreas, producto también del trabajo que va uno desarrollando. Cuando terminé yo mis estudios en la UNAM, me invitaron a trabajar, a dar clases de matemáticas. Inicié dando la clase de matemáticas básicas y posteriormente di matemáticas financieras. Yo creo que fue el segundo o tercer año que estaba yo dando clases allá, que terminando el curso de matemáticas básicas, se acercaron algunos alumnos conmigo y me dijeron, oye, ¿qué libro nos recomiendas para, para matemáticas financieras? Y les dije, mira, está este, de cuyo nombre no me acuerdo, que es malo. Este otro, que es más malo. Y este tercero, que está peor. Y saliendo de ahí, de la clase, me fui con Alfredo, que era el coordinador del área de matemáticas, y le dije lo mismo. Le digo, oye, Alfredo, finalmente en matemáticas financieras tenemos este libro que es malo, este que es más malo y este que está peor, que no se adaptan a las situaciones del país, a lo que estamos viviendo. Nos tocó la época de muy alta inflación, entonces los libros norteamericanos donde nos reflejaban las tasas de interés del 1, 2, 3% al año. Gracias a Dios que ya hemos tenido ese tipo de, de inflaciones y de tasas de interés en años recientes, pero en aquellos momentos traíamos inflaciones del 150%, entonces las conclusiones que sacas de la parte financiera se modifican muchísimo cuando tienes que una inflación del 10% mensual y cuando tienes una inflación del 3% anual. Entonces, no respondían. Los ejemplos
no tenían ningún sentido. Entonces, resultó que me dijo Alfredo, oye, pues tienes toda la razón. Alfredo trabajaba ya colaboraba de tiempo atrás en traducciones con McGraw-Hill, y por ahí surge esta idea. Entonces, finalmente dijimos, a ver, vamos a elaborar qué debería de contener el libro para adaptarse al plan de estudios de la UNAM. Estos son los capítulos, los preparamos, los dijimos, bueno, vamos a empezar a desarrollar. Desarrollamos un par de ellos y se los ofrecimos a las editoriales. Y todas las editoriales nos dijeron que les gustaba. Alfredo Díaz, pues ya falleció, pero era una persona muy dedicada, muy puntillosa, muy cuidadosa en el uso del lenguaje, y fue algo con lo que hicimos nosotros este libro y los otros libros que posteriormente surgieron, porque después vino el de Invierte en la Bolsa, vino también el libro, tenemos uno de matemáticas financieras para bachillerato, y la filosofía que nos orientó fue desarrollar un libro que se adaptase a las necesidades, a las condiciones del país, y que por el otro lado, sin perder el rigor matemático, fuese un libro accesible, que llevara a la gente paso a paso. Y creo que esto es muy importante, porque en matemáticas tenemos una gran laguna, tenemos muchas deficiencias en el país. Entonces, la gente no entiende, y como no entiende, o le hace el feo o llega a conclusiones equivocadas. Y esto es muy delicado, porque incluso, pues hará unos 20 años tal vez, cuando empezaron los de Hacienda o la gente de Hacienda a decir, oye, hay que actualizar 20 o 30 años, yo no recuerdo, pero lo que sí me recuerdo es la barbaridad que se hizo, porque dijeron, hay que actualizar los valores, porque ciertamente 100 pesos de hoy y 100 pesos dentro de un año, cuando tienes 150% de inflación, pues no alcanza, no te van a dar lo mismo de valor. Entonces, empezaron a utilizar un mecanismo de actualización de valores. Pero aparte de la actualización de valores, pusieron una tasa de interés, y una tasa de interés que era equivalente a la del mercado. El resultado es que cuando tú pedías un plan a plazos, de pago a plazos en el fisco, terminabas de pagar tu plan de pagos y debías lo mismo que habías contratado, digamos, con Hacienda. Entonces, eso te lleva a que había una falta de comprensión de la gente que estaba tomando esas decisiones. Y las afectaciones pues fueron muy graves y fueron generalizadas. Hubo mucha gente que enfrentó esta situación en todo el país. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos por ahí, y esa es la filosofía que nos ha acompañado. Desafortunadamente Alfredo murió hace unos 3 años tal vez, pero la última edición la revisé yo. Estamos ya con la 6ª edición del libro de matemáticas financieras, y siempre con esta misma filosofía, tratando de actualizarnos a las condiciones del mercado. Y gracias a esto, pues actualmente el libro lo utilizan muchísimas universidades en el país. Puedo decir que las 3 principales universidades, la UNAM, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, han adoptado el libro como libro de texto para las carreras Víctor, económicas. hay no sé si es mitificación, de que para entender al mercado de valores hay que ser bueno para las matemáticas, ¿no? Y yo ahí creo que más allá de que seas bueno para las matemáticas, debes de crear buenos hábitos que te permitan utilizar las matemáticas a tu favor. El otro día en Twitter, donde soy muy activo, me encuentran como @GaroArenas, puse una frase que extraje de un libro que decía, todo lo que debes de saber para utilizar en el mercado de valores lo aprendes en 4º grado. Es cierto, o de plano sí hay que ser un erudito en economía, hay que leerse todos los libros de bolsa que hay en México, en el extranjero, para poder invertir. ¿Tú qué crees? Yo creo, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no se necesita tanto,
pero lo que sí se necesita es entender. Actualmente, todo lo que viene en los libros que nosotros tenemos, lo puedes resolver con una hoja de Excel. El cálculo del interés simple, el interés compuesto, eso es muy sencillo. Pones los valores y te va a dar el resultado. Pero el tema es que entiendas de qué se trata. Y como tú bien lo señalas, eso lo entiendes a lo mejor desde cuarto grado. Por eso también considero muy importante el que se vaya desarrollando una educación financiera, económico-financiera, para toda la gente. Porque finalmente, cuando hablamos de educación financiera, cuando hablamos de educación económica, tiene que ver con toma de decisiones. Y con toma de decisiones con respecto a los recursos escasos que todos tenemos. Te puedo comentar que el mes pasado estuve en la Universidad de Guadalajara dando una plática y les preguntaba yo a los alumnos, oye, a ver, ¿esto les aplica a ustedes o no les aplica? Pues que sí, que no, que sí. Y entonces le dije, a ver, aquí, ¿a quién le dan dinero por semana o por quincena o por mes? Ya, a mí me dan 500 pesos por semana. Perfecto. ¿Y cómo te viniste el día de hoy para acá, para la universidad? Ah, pues me vine en el Metrobús. ¿Y por qué te viniste en el Metrobús? Pues porque cuesta 10 pesos. ¿Por qué no te viniste en taxi? Si eso es mucho más rápido. Ah, no, pues es que me hubiera costado más de 100 pesos o más de 200 pesos. Y entonces ya no podría yo ni comer, ni transportarme, ni nada. Son decisiones sencillas, como tú dices, esto lo aprendes desde cuarto, y si tuviéramos el cuidado para educar a nuestros hijos desde pequeños en este tipo de conceptos, desde antes van entendiendo la importancia de poder tomar decisiones económicas y de poder decir, pues voy a tener que asignar estos recursos, y cuando asigno mis recursos debo de entender lo que es el costo de oportunidad, y cuando tengo un costo de oportunidad que siempre es la segunda mejor opción que puedo tener para utilizar unos recursos, como en el caso del autobús, me voy en autobús o me voy en taxi. Sucede lo mismo cuando estamos en el mercado de valores. Pues tenemos que entender que voy a escoger un instrumento en el cual voy a invertir y voy a buscar el mejor rendimiento. Si tengo una elección adecuada, ese rendimiento será superior a los demás, pero puede ser que mi costo de oportunidad haya sido que escogí invertir en dólares y ya perdí el 10 o el 20% porque el dólar se depreció y el peso se apreció, y entonces en vez de haber ganado, perdí. Y ahí tengo yo un Claro. costo de oportunidad, o al revés, ¿no? Y esto son conceptos sencillos que debemos de tener la posibilidad de inculcar desde pequeño. Sí, justo hoy, día en el que estamos grabando este episodio, el tipo de cambio alcanza los 18 pesos, por abajo de 18 pesos por dólar. Y uno pensaría, bueno, pues el tipo de cambio siempre sube. Bueno, si uno toma una gráfica de 10, 20, 30, 40 años, sí, en efecto, el dólar ha sido un activo que se ha apreciado, pero entonces viene lo que tú mencionas, el costo oportunidad. Y entonces el costo oportunidad comparando el dólar contra otros activos de inversión, por ejemplo, en lo que va del siglo, ya 23 años, si hubieras tomado el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, hubieras tomado un bono gubernamental de corto plazo, un certificado de la tesorería 28 días, y hubieras tomado un dólar para invertir, la peor opción de esas tres habría sido tener tu dinero invertido en dólares. El dólar ha sido Dólares. la peor inversión en casi 23 años. Obviamente, y aquí apelo a nuestras canas, a los 45 años que tengo cumplidos. Ayer cumplí 45, mi querido Víctor. Felicidades. Gracias, gracias. Con este recorrido, yo recuerdo a nuestros papás, a nuestros abuelos, hablando de aquellas de
depreciaciones, bueno, en aquel entonces todavía eran devaluaciones, ¿te acuerdas? No había Claro, libre flotación de nuestra moneda y el sí. gobierno definía cuántos pesos se pagaban por cada dólar, entonces se devaluaba la moneda. Hoy la moneda se mueve a libre flotación y eso de hecho permite que nuestro peso sea una de las monedas más utilizadas del mundo. De cada 10 Ujú. operaciones que hay entre pesos y dólares, 7 operaciones se hacen fuera de nuestro país, ¿no? Entonces el impacto de la política que hay adentro, muchas veces la gente piensa, es que si el aeropuerto se cancela, el tipo de cambio se va a volar. Bueno, hay muchos factores, muchas variables que inciden en el movimiento del tipo de cambio. Una de las más importantes es la diferencia, el diferencial de tasas de interés que hay entre las dos paridades. Entonces, tipo, Claro. la tasa de interés en México está al 11% y la tasa de interés libre de riesgo que tiene la Reserva Federal, el Treasury Bill, está en 5%, pues ese colchonzote hace que tengamos un tipo de cambio como el que tenemos actualmente. Bueno, todo esto lo Y déjame, entender y perdón, déjame abundar sí, sobre lo que tú dices. uh-huh. Estas son cuestiones que tiene uno que ir entendiendo. Tan Así sencillo. es. Decir, oye, en Estados Unidos yo invierto al 5%, pero tengo una inflación del 7%, pues estoy perdiendo. En México invierto al 11% y tengo una inflación del 7%, estoy ganando. Y aquí, si me permites, voy a utilizar un símil o un ejemplo que utilizo desde hace muchos años y que es la ley del gansito. ¿Tú la conoces? Platícamela, porque La no la he ley del escuchado. gansito. ¿Qué te dice el gansito? Recuérdame. Exactamente. Entonces, yo espero, Gol para Bimbo y no lo cobramos. Está yo bien. espero que te acuerdes tú y que se acuerden las personas que lleguen a ver este video, porque yo hago este símil y es muy sencillo para todos. Si un gansito vale un peso, ¿cuántos gansitos puedo comprar el día de hoy? Con un Y peso uno. pesos. Sí, si me haces el favor de prestarme 100 pesos, y que yo estoy seguro que sí lo vas a hacer porque Te los confías en que presto. los vas a regresar. Confío en ti, Víctor. Gracias. Claro que sí. Entre Entonces, escritores confiamos. entonces, si tú me prestas 100 pesos, ¿cuántos gancitos voy a poder comprar? Vamos a comprar 100. 100 gancitos, ¿verdad? Pues fácil. Así es. O podrías tú comprarte tus 100 gancitos y festejar tu cumpleaños con 100 gancitos. Qué maravilla. Ya llegué tarde, Sí. pero para el año que entra. Pero ¿qué pasa cuando el año que entra, si tuvimos aquí una inflación del 10%? ¿Cuánto va a valer el gansito? Dentro de un año, 1.10. 1.10. Y si yo te regreso tu mismo billete de 100 pesos, ¿cuántos gancitos vas a poder comprar? 90. Exactamente, 90 puntos de infracción. Entonces, tú ya perdiste 10 gancitos y yo los gané. Es tan sencillo como eso. Sí, Es- sí. y La con eso economía es entendemos. la ciencia de la escasez y entenderla se trata de gestionar, aprender a administrar la escasez en todo, en el mercado de valores, en el mercado de la esquina, ¿no? Cuando mi esposa va y me dice, oye Edgar, es que con lo mismo que me das de gasto, hoy ya me alcanza para menos, ¿no? Uno voltea a ver el índice Claro, nacional de precios al consumidor y en efecto, de los 100 pesos que yo le daba, y que le servían por valor nominal para comprar 100 pesos de productos o servicios, hoy, este año, a una inflación del 8%, ya nada más le alcanza para comprar 92 pesos. Eso lo deberíamos de haber entendido desde la primaria, desde la secundaria, desde la preparatoria. Víctor, tú y es yo correcto. impartimos clase, ¿no? Ujú. Y para mí es muy relevante encontrar chicos que están por titularse de economía, contabilidad, y que siguen sin tener muy claros conceptos que, por ejemplo, para la OCDE, la OCDE tiene un índice, un indicador llamado índice de alfabetización financiera. Y entonces la Ujú. gente cree que este índice habla de cuántos doctores en economía hay en un país. No, tiene que ver con que la gente entienda conceptos como la diferencia entre ahorro e inversión, que es el interés simple versus el interés compuesto. Y lamentablemente, Víctor, hay chicos que se están titulando hoy en México que no tienen claros estos conceptos. Un chico en Corea del Sur, una persona en Corea del Sur,
este tipo de conceptos los tiene perfectamente aterrizados desde que está concluyendo la educación básica. Y aquí Claro. la mayoría de personas no los tiene claro. Y sabes que en este buscar datos me encontré con que además las mujeres son en México las que tienen este índice todavía más bajo, lo cual es más preocupante, porque la mujer sigue siendo una generalidad quienes gestionan el patrimonio familiar. Entonces todavía hay un lastre más grande. Víctor, tú con toda esta experiencia, este bagaje que tienes atrás de ti, has escrito un par de libros muy en contacto con temas de educación financiera. Víctor Manuel Aguilera, si hoy tuviera la posibilidad de hacer algo para modificar lo que está sucediendo en materia en carencia de educación financiera en México, ¿qué haría? Yo empezaría a educar a los niños, es que desde la primaria, y a lo mejor hasta antes, desde la primaria, el que vayan conociendo la importancia del ahorro y cómo este ahorro les puede permitir alcanzar ciertos objetivos en la vida, ¿no? Que puede ser desde comprarse un juguete cuando son pequeños o comprarse una golosina, o ya más adelante, pues el que queremos adquirir un vehículo, viajar, adquirir una casa, para nosotros eso va a irse modificando en las etapas de la vida. Y yo pondría mucho énfasis tanto en la secundaria y particularmente en la preparatoria, donde ya los jóvenes se empiezan a dar cuenta del mecanismo de cómo operan los mercados en el país y en el mundo. Y es muy importante, te comentaba, o me gustaría comentarte, tuve la oportunidad de participar en un seminario de la Fundación para la Enseñanza de la Economía, que es una fundación en Estados Unidos que está auspiciada por gente muy reconocida en las distintas universidades, por doctores. Es la Foundation for Teaching Economics. Si tienes oportunidad, velo, porque ellos han desarrollado herramientas, mecanismos para que los jóvenes entiendan de una manera muy sencilla, muy dinámica, amena, las consecuencias de la economía, las consecuencias que tiene la economía para cada uno de nosotros. Y eso es muy, muy básico porque tú te das cuenta cuando ves las barbaridades, perdón, pero así es, cuando ves las barbaridades de algunas decisiones políticas que no toman en consideración los costos de oportunidad, los costos mismos intrínsecos de, pues de las asignaciones que se hacen. Y no quiero entrar en más detalles porque es, no es el tema, pero Sí, históricamente la educación financiera en México ha estado abandonada, no ha habido totalmente. no, Y no, no, e incluso se ve de una manera negativa, porque eso tiene que ver con el dinero, y el dinero es sucio, el dinero está mal. claro, yo recuerdo cuando en la primaria, todavía me tocó esa generación en donde había un equivalente a una cooperativa y en Ah, donde sí. los papás al principio de año ponían una cantidad de dinero para que se comprara a lo largo de todo el ciclo escolar eh, víveres que se vendían en una tiendita, el equivalente a una Sí, tiendita, y al finalizar el curso, ese dinero se le entregaba al alumno más el rendimiento, el retorno de todo lo que se vendió, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues para mí, cuando yo empecé a vincularme a eso, pues fue descubrir con que el dinero servía para generar dinero, ¿no? Y entonces eso ya fue, claro. alguien una vez me preguntaba, ¿cuál fue tu primera inversión en la vida? Pues mi primera inversión en la vida fue esa, en la escuela, a través de una cooperativa, y yo entendí para qué servía el dinero, ¿no? En tu caso, Víctor, ¿cuál fue tu primera inversión? ¿Cómo te acercaste al mercado? ¿Fue un plazo fijo bancario, una cuenta de ahorro? ¿Cómo te involucraste? Pues yo recuerdo que desde muy pequeño, desde que estaba en la primaria,
invertía, había unas libretitas donde ibas comprando timbres, los llenabas y luego ibas y la cambiabas en la institución bancaria. Así fue como yo empecé y pues fue una costumbre que se me quedó, ¿no? Ya posteriormente, cuando estuve en la universidad, fue cuando yo me empecé a involucrar en la parte del mercado de valores, justamente por algo que tú comentaste hace un momento. Cuando yo leía y revisaba las opciones de inversión y me di cuenta de que la inversión más rentable en el largo plazo es la inversión en el mercado de valores. Porque así es. Si tú ves estadísticas en Estados Unidos, en el mundo, en México, hay la inversión que te da siempre mayor rendimiento a largo plazo es el mercado de valores. Pero todo depende también de para qué quieres el dinero, para qué estás ahorrando, para qué estás invirtiendo, ¿no? Y esto también, en las pláticas que yo he dado o en las pláticas que doy, les quiero transmitir a los jóvenes esa necesidad de invertir a largo plazo. Pero bueno, eso fue lo que yo hice en su momento. Y posteriormente me fui ya involucrando y invertí, abrí una cuenta primero en una casa de bolsa que tenía Somex. Estando en la universidad nos llevaron a visitar la Bolsa Mexicana de Valores ahí en Uruguay. Todavía se operaba el mercado a viva voz ahí, ¿no? Todavía se operaba el mercado. Este edificio icónico, porque bueno, ahí en México existieron 3 bolsas de valores, que fue la bolsa de Occidente, la bolsa de Monterrey y la bolsa de la Ciudad de México. Y ahí se concentraron las 3. Ahora ese edificio pertenece, si todavía sigue ahí a un Sanborns, a un restaurante Sanborns, qué padre, ¿no? Imagínate que tú un día llegas y trabajas en un lugar y luego te vuelves el hombre más rico del mundo y vas y dices, yo trabajé en ese edificio. Muy bien, pues vamos a poner un negocio de mis empresas. Y entonces lo agarro compro. el ingeniero Slim, que seguramente está escuchando este podcast. No, bueno, va y pone ahí un Sanborns, ¿no? Y luego de ahí la bolsa se muda ya al centro bursátil 2000 que está en el sobrepaseo de la Paseo de Reforma. la Reforma. Y entonces a ti te tocó vivir esta parte de ver A el mí me mercado tocó todavía vivir esa. a viva voz. ¿Esto en qué año fue, recuerdas? Han de haber sido los 80 probablemente. Sí, sí, seguramente. Y fue un Antes, descubrimiento, ¿no? sí, era muy emocionante estar ahí en el balcón viendo todos los movimientos que hacían y cómo anotaban con una tiza en los pizarrones, en fin, era interesante. Y ya posteriormente, pues bueno, abrí mi cuenta en una casa de bolsa y en ese momento ahí sí empecé a hacer mis pininos de inversión y compraba mis acciones, le daba seguimiento, me iba tenían las oficinas de la casa de bolsa estaban en Hamburgo y tenían era un lugar bonito. Y entonces tenían una salita, podía uno ir a revisar ahí los periódicos y pues más o menos empezar a ver por dónde invertir. Y así empecé y gané y perdí. Y hubo momentos en que me fue muy bien y hubo momentos en que me fue muy mal. Y posteriormente hubo también ya un momento en que dije, si yo no me estoy dedicando al mercado de valores, si no va a ser esta mi profesión, pues le voy a dejar a los expertos que lo hagan por mí, ¿no? Y pues fue algo que ya después decidí, tuve también alguna cuenta en Inverlat cuando la acaban después de la nacionalización, ¿no? Más bien después de que se privatizó y que entró eh, Como a esto. mediados de los 90, ¿no? Sí. Sí, Y entonces porque primero la banca sufre esta nacionalización, ¿no? Y sí, ahí, sí. exceptuando un banco, solo un banco en todo este proceso fue el único en México que no se nacionalizó, que fue Citi, ¿no? Porque ahora la gente dice, bueno, y no me gusta lo que veo en el país y si nacionalizan la banca, bueno, eso es muy complicado. O sea, en realidad no hay nada imposible, pero los procesos para poder nacionalizar grupos financieros del tamaño de Citigroup o de Santander o de Scotia o bueno, hoy una gran parte de la banca en México es banca extranjera, así que es muy complicado. Y luego viene
ya otra vez la reprivatización de la banca, en donde a la mayoría de casas de bolsa, porque las casas de bolsa durante la nacionalización no se nacionalizaron, no hubo una sola Ujú, casa de bolsa nacionalizada, todo fue banca. Entonces a las casas de bolsa les vuelve a tocar pues agarrar bancos en muy mal estado. Fíjate, Víctor, que yo cuando entro a trabajar por primera vez al mercado de valores, entro a casa de bolsa Finamex, que en aquel ujú, entonces estaba en la calle de Río Amazonas, a 2 cuadras, cuadra y media del centro bursátil. Y entonces yo me acuerdo que cuando yo entro a trabajar ahí, Víctor, entro a trabajar a la operadora de fondos de inversión que Finamex acababa de crear. Eduardo Carrillo y Mauricio López Velasco, gente que tiene toda la vida, todo el recorrido en el mercado de valores, ponen esta operadora con el dinero que habían obtenido de la venta de Banca Promex. La Banca Promex ujú, le había tocado a Finamex. Banca Promex, si quieren saber un poquito quién es y les gusta el fútbol, Víctor, si ves un partido de las Chivas de los 90, era de Guadalajara, sí. claro, aquella icónica goleada de las Chivas a los Toros Neza en la final, donde el Gusano Nápoles metió creo que 4 goles, ¿te acuerdas? Fue pobres Toros Neza, habían hecho una Una locura. campaña y al final se le cayó el equipo a los Ojitos Mesa, ¿no? Y bueno, el Sí, cintillo de publicidad que rodeaba al Estadio Jalisco, fíjate, las Chivas todavía jugaban en el Jalisco, era Banca Promex. Entonces, toda esta sí. banca recién reprivatizada y que pues ya algunos no eran bancos muy bien, estaban poco, muy mal estructurados, el gobierno los dejó en muy mal estado. Bueno, Ujú, pues se venden, se juntan con otros bancos más grandes. Y bueno, yo ahí aprendo sobre todo fondos de inversión, que era algo que ahorita me llamó mucho la atención de lo que comentabas, ¿no? Cuando ya no ujú. te dedicas al mercado de valores, Víctor, lo mejor que puedes hacer es delegarle a quien sí lo hace la gestión de tu patrimonio. Y me Claro. gustaría un poquito que me platicaras si actualmente lo estás haciendo a través de fondos de inversión. Sí, sí, sí. Yo ya llegué a esa conclusión y ya no me meto directamente al mercado. Es muy tensionante. Si le atinas, maravilloso, te va a ir sensacional, pero si te falla, también te va a ir del cocol. Entonces, estoy empleando términos técnicos, ¿no? Entonces, eh, ya, por eso me he optado por invertir en, en fondos de inversión y concretamente, además, voy a hacer publicidad porque he optado por dirigirme con Sei Banco, porque creo que tienen una estrategia de fondos muy sencilla, pero efectiva. Pues ya de acuerdo a las necesidades que puedo tener, si quiero ir en renta fija o si quiero ir en renta variable, hay opciones que me permiten hacerlo de acuerdo con los objetivos que puedo tener en distintos momentos. Entonces, pero eso puede ser en cualquiera de los bancos también. Yo reconozco que hay muchas otras opciones en las cuales se puede invertir a través de fondos de inversión. Algunos muy grandes, como puede ser BlackRock en Banamex o eh, pues, prácticamente todos los bancos tienen una estrategia de Sí, fondos. 35 operadoras gestoras de fondos de inversión hay ahí Ujú, en México. El negocio de fondos de inversión ha crecido mucho. Fíjate que ahorita regresando el cassette de aquel Edgar Arenas que todavía estaba cursando la carrera de economía, yo entré a trabajar cuando ya estaba en la parte de la especialidad de la carrera. Mi carrera duró 5 años, 4 de tronco común y uno de especialidad que hice de economía internacional. Y bueno, pues yo ahí me encontré con esta institución que buscaba gente que promoviera fondos y en aquel entonces, hablo del año 2000, empezando el siglo, el negocio de fondos de inversión, Víctor, gestionaba no más del 5% del Producto Interno Bruto del país. Hoy seguimos muy lejos de lo que países como Brasil gestionan. En Brasil, más del 70% del dinero se gestiona a través de fondos mutuales. Aquí en México ya estamos quitando las afores muy pegadito al 15%. Ha habido ujú, un avance importante, pero seguimos muy lejos. Y yo creo que seguimos muy lejos, Víctor, por lo que hablábamos justamente al principio, ¿no? Que es esta falta de educación financiera, porque la gente no invierte en lo que no entiende. Y tú utilizaste un ujú. concepto que el otro día leyendo
un artículo en qué invierte, en qué tiene su dinero el mexicano, es en donde más lo tiene. Y lo tiene en tandas o en préstamos familiares o entre vecinos o ahí en el fraccionamiento o en el edificio. Hace falta muchísima educación financiera para poder avanzar. Y bueno, Víctor ya invierte en fondos de inversión. Ah, dime. Sí, y fíjate que también creo yo que para los jóvenes en este momento es muy, muy relevante, es crucial el que puedan ir entendiendo todo esto, porque a lo mejor a los que venimos de atrás de la ley del Seguro Social, somos afortunados y nos va a pensionar el IMSS y pues ahí vamos a tener un dinerito mensual que nos va a permitir comprar nuestros chicles. Pero para los jóvenes, si no ahorran, si no invierten, si no hacen que sus recursos crezcan, se van a encontrar en serios apuros al momento de jubilarse. Entonces, ellos deberían de empezar a invertir desde ahorita, 10 pesos, 100 pesos, 500 pesos, no se necesitan cantidades multimillonarias, no, ya hay instrumentos muy accesibles, CETES directos, los mismos fondos de inversión en donde desde 10 mil pesos puedes estar invirtiendo y eso te permite ir construyendo un patrimonio para tu futuro. Creo yo que eso es muy necesario. Por lo menos yo te puedo decir que a mis hijos, tengo dos hijos, una hija y un hijo, que les he inculcado esta idea. Mi hijo ya empezó a comprar eh, también sus fondos de inversión. Ellos ya lo hacen a través de las plataformas digitales en donde compran y venden. Y pues van practicando y van aprendiendo. Y para los jóvenes tiene que ser el pan Es nuestro. básico. Sí. Oye, ahorita que hablabas de que ellos van aprendiendo, tus hijos van aprendiendo, ¿no? Tienen un papá que obviamente va de la mano, les enseña. Es un poco como aprender a invertir, pues es como aprender alguien me decía, torear. O sea, lo puedes ver desde la barrera y pues sí, digo, le agarran el capote y pasa el toro, pero para aprender a torear, pues tienes que bajar al ruedo, ¿no? Cuando Víctor aprendió a invertir en esos primeros momentos del mercado, que sería mediados de los 80s, ¿cuál podrías decir que fue tu mejor inversión y cuál fue tu peor inversión en aquellos momentos? Fíjate que nosotros invertimos, o yo invertí en momentos en que la bolsa tenía un gran boom. Y eso fue a finales de los 80s, 87, 88, hubo un boom en la bolsa. Y la realidad es que ganamos mucho dinero. Yo me fui a estudiar a Francia y estando allá trataba de mantenerme más o menos informado porque no teníamos la inmediatez que existe actualmente a través de Internet, entonces llegaban los periódicos. Me acuerdo que yo iba a a la embajada o iba a la oficina comercial de México y leía los periódicos. Además, en la Casa de México, en París, en la Cité Universitaire, también recibían los periódicos, pero llegaban, no sé, una semana, 15 días después. Pero hubo un momento en que yo dije, esto no es posible, ya el, el, el crecimiento que había tenido era desproporcionado. Entonces, recuerdo haberle hablado a mi padre y decirle, oye, ya vamos a salirnos de todo lo que tenemos. Nada más que mi llamada no fue oportuna, no fue tan oportuna, y así como ganamos mucho dinero, perdimos mucho dinero. Entonces, es, eso te queda de mensaje, ¿no? Yo aprendí que no puedes entrar en la parte más baja y no te puedes salir en la parte más alta. Sin contar además con que hay otro tipo de movimientos en donde lamentablemente, porque también hay quienes utilizan artimañas y envuelven a la gente. Por eso regreso nuevamente a decir, si no estás metido ahí todo el día y todos los días, pues mejor déjaselos a los expertos, que ellos sean los que sufran cada minuto cuando suben o cuando bajan
las acciones o las tasas de interés y pues ya tú cosechas los rendimientos. Entonces, sí, me fue muy bien y también me fue muy bien. En materia de gestionar, ¿con qué te sientes más cómodo? ¿Con una inversión indexada? Que Warren Buffett dice bueno, independientemente de la gestión que él hace, que es una gestión activa, porque él define qué comprar y qué vender y en qué proporciones, pero él dice Ujú, que cuando él ya no esté, más allá de la gran cantidad de dinero que va a entregar que va a entregar a la beneficencia, literalmente va a donar su sí, dinero, la mayor parte, el dinero que se va a quedar su familia él ya tiene, él dio la instrucción de que se va a comprar un fondo, un ETF vinculado al S&P 500, ¿no? ¿No? Porque, bueno, no todo el mundo es Warren Buffett para tener pues, que carisma, esta facilidad para definir qué comprar, ¿no? Y cuándo comprarlo, y qué vender, y cuándo venderlo. ¿Tú, tú te sientes cómodo con esta forma de inversión indexada? ¿Tú prefieres comprar un fondo de inversión indexado a la Bolsa Mexicana de Valores o al Nasdaq, o te sientes cómodo a lo mejor con una inversión, un fondo más activo en donde el gestor defina qué comprar y qué vender? Bueno, aquí nuevamente también otro de los consejos que hay que dar a la hora de invertir, pues es que hay que diversificar y no poner todos los huevos en una sola canasta. Aunque como me decían que si los pones, que también el otro consejo es pones los huevos en una canasta y la cuidas mucho. Pero yo soy, yo soy más de la idea de que hay que diversificar. Yo me siento muy cómodo con los ETFs, invirtiendo en fondos que están indizados, ya sea el mercado mexicano o alguno de los mercados norteamericanos, o fondos que si bien eh, no están totalmente indizados, sí siguen muy de cerca los índices. Los fondos que maneja Banco, por ejemplo, pues no están exactamente indizados, pero van muy cercanos a estos índices. Entonces, yo me siento cómodo con eso. Sé que a veces me puede ir un poco mal, sé que a veces los rendimientos son ligeramente superiores, pero en el conjunto voy obteniendo mejores rendimientos que, que en otra opción. Pero los fondos indizados en general son positivos, Te, son te buenos. sientes, te Yo me sientes siento cómodo ahí. cómodo. ¿Eh? Sí, Yo me te siento sientes cómodo. cómodo. Y algo que mencionabas hace ratito es el estructurar objetivos. Fíjate que algo que recurrentemente no encuentro en la gente con la que yo converso, me dedico en la parte comercial a estructurar portafolios de inversión para este grupo financiero, es, oye, a ver, ven, vamos a hablar de tu inversión. Listo, yo encantado porque yo ya escuché y leí, y vi un video y un TikToker dijo, ok, muy bien. Ahora, ¿para qué vas a invertir? Y la mayoría de veces, Víctor, me encuentro, yo te diría que es un 60, tal vez 70% de gente que te dice, quiero invertir, pero no sé para qué invertir. Pero ¿para qué inviertes? Pues porque quiero ganar más dinero. Y el tener un objetivo es básico para segmentar hacia dónde va a ir tu dinero. Porque, bueno, a ver, si yo quiero cambiar el auto y lo quiero hacer dentro de medio año y hoy decido comprar un fondo indexado al S&P 500 o de gestión activa del Nasdaq 100 y a la bolsa le va mal, pues en lugar de que mi Jetta se convierta ¿en qué te gusta? En una camioneta, pues se va a convertir, si el mercado le va mal, en una Caribe 87, ¿no? Sí, Pero si yo tengo como objetivo invertir ese dinero para cuando me jubile y hoy Edgar tiene 45 años, le quedan 20 años de recorrido y va a tener las buenas y muy buenas y las malas y muy malas. Y la ujú, única cura que hay para la volatilidad de los mercados, para la ciclicidad de los mercados, es el ujú, tiempo. claro. Hay que definir objetivos. Ahí, Víctor, ¿qué objetivos tiene cuando él está estructurando hoy su portafolio de inversión en donde lo tenga? Fíjate que yo lo que he buscado es justamente el tener una parte en renta variable con las vicisitudes que pueda haber. El año pasado invertí en un fondo de Estados Unidos e invertí en un fondo nacional. En el fondo nacional llegué a perder el 20% más o menos. Actualmente estoy ganando como el 5%. Un año después o año y medio después. Entonces, pues más o menos. En el fondo de Estados Unidos estoy perdiendo el 20%.
Entonces, y luego con el peso que se fortalece, pues peor. Pero justamente ese es dinero que yo digo, ahí que se quede, no importa, no voy a disponer de él en 3, en 4, en 5 años, o a lo mejor nunca, no lo sé, ahí está. Por el otro lado, si yo tengo objetivos de otro tipo, si quiero viajar o si quiero adquirir una propiedad, pues lo voy a poner en renta, no, ya no es renta fija, en fondos de inversión de instrumentos de deuda, ya sea gubernamental o ya sea eh, privada o mixtos, ¿no? Y entonces, en función de esto, puedo obtener mayores rendimientos, pero también puedo disponer de mi dinero con mucha celeridad. A mí no me gustan los instrumentos bancarios. A mí los instrumentos bancarios en general, los pagarés, los CEDES, etcétera, me parecen inversiones muy, muy seguras, porque seguramente vas a perder, porque tienes... Eso te lo voy a robar. Oye, y no es que yo Sí, trabaje en un banco, pero es que es la realidad, Víctor, porque además pues es la realidad. hay un conflicto de interés muy grande en los grupos financieros en México. Independientemente del grupo que tú me digas, Sí, el grupo el que financiero quieras, prefiere colocar su papel, su pagaré con claro. rendimiento liquidable de vencimiento, su certificado de depósito, porque es la forma en la que se capitaliza. Y hay gente que Más es barato. ajá, porque no, y es que te están comprando tu dinero muy barato, a la tasa que tú me digas, oye, 8, 9, El que 10%, quieras. pero tú vas a pedir un crédito al consumo, y el CAT promedio en México de las tarjetas de crédito es del 50%. Entonces, ese diferencial de 30% O de los 40. dineros, es terrible. Mientras que tú invirtiendo en bonos gubernamentales, además hay algo que tú ahorita nos vas a explicar y que es fantástico, que es el interés compuesto. Hay gente que compra un pagaré a 12 meses y dice, ¿qué tasota tengo a un año? Y entonces voltea a ver el fondo de inversión y a lo mejor aunque tiene una tasa un poco más pequeña, no es lo mismo que capitalice un papel una vez en un año que un activo que en un año capitalizó 365 veces. Interés Claro. simple e interés compuesto. Albert Einstein decía, el, el gran poder del interés compuesto es lo que mueve al universo. Y decía, el quien no lo conoce, lo paga, y quien lo conoce, lo cobra, ¿no? Sí, denme una inversión con interés compuesto y moveré al mundo. Claro, porque tú vas capitalizando cuando tienes interés compuesto, cada día, dependiendo del periodo de la inversión, pues vas a capitalizar el interés y esto se va a sumar a tu capital original y te va a ir incrementando la posibilidad de generar un rendimiento. Entonces, ese tipo de diferencias las tiene que entender la gente, pero ellos dicen, no, pues yo lo pongo ahí en un sede, en un pagaré liquidable al vencimiento, y estás perdiendo. Pierdes además por la oportunidad que puedes tener en un momento dado de si llegas a necesitar el dinero o si lo puedes invertir en otra opción, hablando de costos de oportunidad, ¿no? Hablando de costos alternativos. Por eso es que sí, a mí me gustan mucho los fondos y fondos que te permitan estar muy líquidos. Pueden ser, yo prefiero fondos de inversión donde puede estar con disposición prácticamente diaria o cuando más fondos que tengas a disposición cada semana. De otra manera, estás amarrado. Sí, Entonces, sí. eso es lo que yo hago, ¿no? Dependiendo de para qué quiero el dinero, lo pongo aquí, lo pongo acá o lo pongo acá. Te decía yo hace un momento con mi hijo, le dije, a ver, lo que vayas ahorrando, ahorraste 10,000 pesos, esos 10,000 pesos ponlos en el mercado de valores y olvídate de ellos. Y el próximo mes o el próximo año, cuando te den tu reparto de utilidades o lo que vuelves a invertir y ahí lo dejas, ese dinero, olvídate de él, ahí que se quede. Como tú lo dijiste, para cuando Edgar Arenas tenga 65 años, dentro de 20 años, ya se borraron todas las diferencias y seguramente vas a estar ganando mucho más que lo que pudo haber atrás. Sí, sí, el tema es que no queremos posponer el consumo, ¿no? Porque al final ese dinero es porque nos lo vamos a gastar en algo, nada más que preferimos gastárnoslo hoy, en lo que sea, la rapidez
con la que hoy vivimos todos, ¿no? No nos fuerza Ujú. esta parte, ¿no? ¿Por qué no gastarme hoy el dinero que me está cayendo en la quincena y a lo mejor esperarme algún tiempo y pagar con ese pequeño ahorro que yo haya hecho? No se necesita ahorrar mucho, se necesita ahorrar constante. Pero también es la parte que hoy el joven un poco no entiende, ¿no? Que las cosas Mm, no son fáciles ni rápidas y que todo lo bueno en la vida, Víctor, llega con la consistencia, ¿no? Todo lo claro, queremos inmediato, ¿no? La necesidad claro. de la inmediatez, que bueno, Ujú. eso ya aplica para todo. Fíjate, yo encontré, tiene un mes un gráfico, una de esas infografías, que decían cuál es la profesión que hoy los niños quieren en diferentes países. Y en México, los niños quieren, como profesión además, quieren ser youtubers. Si lo dije bien, quieren ser youtubers. O sea, vamos, para ser youtuber TikToker. no hay que estudiar. O sea, yo ahorita, mira, tú y yo ahorita estamos, nos vamos a ver en YouTube en cuanto el video ya lo hayan terminado de editar, y listo. O sea, un niño de 5 o 10 años prende su cámara y ya puede tener eso. No, pero ¿qué pasa con el cuate que sí, como tú, que te fuiste a estudiar a Francia, que tienes varias carreras, Edgar, que se aventó 4 años de carrera y uno de especialidad? ¿Qué pasa con la gente que sí define, pues un poco esperar, dar continuidad, dar espacio a que las cosas sucedan? Y en la inversión también, Víctor. O sea, nadie se hace rico invirtiendo de la noche a la mañana. O sea, este concepto que además nos dejó la pandemia, ¿no? ¿Tú te acuerdas de los videos que veíamos así en nuestras redes sociales de un cuate en un auto descapotado, rojo, italiano, deportivo, fantástico? Subía el carro junto a una modelo rubia en bikini, todo llama la atención, y decía así en su teléfono: acabo de comprar ahorita un título y en 5 minutos ya dupliqué mi dinero. Y la gente lo cree. Y entonces, bueno, luego cuando el mercado se da la vuelta, como ha pasado en el último año, dice, no, pues entonces aquí alguien me está mintiendo, o el mercado no era para mí. Y generalmente la gente la toma contra el mercado. Si no, es el mercado el que me falló. Porque si a él, que traía su carro deportivo, sí le funcionó y a mí no, el que me falló fue el mercado, no él. Ahí, Víctor, esta digitalización, todo lo que provocó en la pandemia, a Víctor, ¿qué le dejó en lo profesional y en lo personal? Mira, esto que comentas tú es también relevante, porque con esta ansia de inmediatez, con esta ansia de ganar dinero rápido, somos muy dados a escuchar las voces de aquellos que te dicen que te vas a hacer rico rápidamente. Y es muy fácil caer en trampas o en ilusiones. Eh, Muchas veces se puso de moda la inversión en las monedas y luego en las criptomonedas, que te decían invierte para hacer, eh, pues sí, para estar cascando Con las eh, criptos, sí, claro. con las divisas. Primero con las divisas Con y luego. Forex, ¿no? ¿Te acuerdas? Muy de Sí, moda. sí, 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 se puso muy de moda. Y a mí mucha gente me habló para decirme, hasta en alguna ocasión yo le dije a uno de ellos, le dije, a ver, mira, para estar invirtiendo en esto, una de dos, o sabes mucho y eres muy inteligente, lo cual no me considero como tal, o soy muy tonto y tampoco me considero como tal. Entonces, por favor, ya, a esto no le voy a meter. Y entonces, pero te dicen, mira, es que este amigo ganó, se hizo rico, como tú dices, de la noche a la mañana. Todo eso no existe. Entonces, sí, cuando la gente tiene mucho tiempo disponible y presta atención a, pues, a información dudosa, de dudosa calidad, es muy fácil que se vayan por ahí, creen lo que quieren creer, pero gente como tú, que estás haciendo una formación, estás dando una difusión a la educación financiera, pues es a lo que deberíamos de poner atención. ¿Qué me dejó a mí la pandemia? Pues fue también el entender que somos limitados, que somos finitos y que por lo tanto, algo que para mí es muy importante es el que tengo que hacer lo necesario para vivir
de la mejor manera los días que me queden por vivir. No sé si serán pocos o serán muchos. Y para eso debo de tener una estrategia financiera acorde a mis objetivos de vida en cada una de las etapas. Yo no me puedo esperar como lo está haciendo mi hijo para decir ahí le voy metiendo al cochinito y ahí lo dejo por 20 o 30 años. Yo no sé si voy a vivir 10 o 20 o 5, no lo sé, pero yo sé que yo tengo menos años de vida que mi hijo. ¿Qué edad Espero. tienes, Víctor? Yo, Sí. 6 hijos. Y pues mi Bueno, hijo tiene años. el mexicano ya, de acuerdo a lo que dice el INEGI, mexicanos varones, deberíamos estar viviendo más o menos 75 años, ¿no? Me quedan 10. De que va en promedio, ¿no? O sea, es una cantidad de tiempo. Ya vivir 75 años, ya es vivir mucho tiempo, porque en general, no nada más para el mexicano, sino para el ser humano, el vivir ya esta vida tan longeva es muy nuevo. En el año de 1900, el promedio de vida del mexicano era de 40 años. Sí, de hecho, hasta cuando te casabas, ¿no? Te decían, Sí, y la querrás y la amarás para el resto de tu vida. Pues la gente se casaba a los 15, 16, 17 años y pues para los 40 muy probablemente ya estaban muertos, ¿no? Pero ahora no, ahora la gente, bueno, ya ahora de entrada ya no. ni se casa y vas a vivir muy probablemente 75, 77 años, pero 80. profesionalmente vas a ser una persona productiva pues, hasta los 65. Te quedan al menos 10 años y esa década completa, pues tienes que vivir de algún lado y si no ahorraste, invertiste más o menos el 30% de tu último sueldo de vengado es con lo que vas a vivir. Y si hoy no nos alcanza con el 100%, pues imagínate con el 30%. Entonces, me parece que sí la pandemia dejó muchas reflexiones, ejercicios de introspección. Qué bueno que en tu caso has podido canalizar esto a a las generaciones que te siguen, ¿no? Pero esto fue lo que tú marcaste en tus hijos. A ti, Víctor, Sí, fíjate, yo quiero abundar también aquí con otro punto. Mi padre tiene 94 años. wow, O- eres de familia longeva. y ojalá yo pudiera vivir otros 30 años, pero si quiero vivir otros 30 años, ¿cuántos años más me puedo mantener activo? Más o menos como lo he estado haciendo hasta ahora. ¿Y cuántos años más voy a tener que vivir de aquello que yo ahorré y de aquello que yo guardé? Si quiero mantener, como tú bien señalas, un nivel de vida acorde a lo que he venido viviendo, ¿no? Porque efectivamente, para la mayor parte de la población, la expectativa es recibir el 30% del ingreso que tienen en estos momentos. Sí, es Y, muy limitado. Es un... y que además, cuando ya estás viejo, cuando estás anciano, tienes problemas de salud, médicos, medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es cuando más dinero vas a gastar y cuando menos ¿Cuánto te va a recursos vas a costar? tener, ¿no? Si ahí viene Así esta es. disyuntiva. Pero luego nos encontramos, a ver, ahorramos, nosotros, Edgar ahorra todo el año para irse de vacaciones con su familia a un fin de semana a la playa. Y llegas a la playa y te encuentras a estos norteamericanos, europeos, que llegan al hotel todo pagado y no llegan una semana, llegan un mes y a lo mejor van 2 o 3 veces al año. Y tú dices, a ver, ¿cómo esta persona ya en edad de no trabajar logra pagar sus vacaciones fantásticas en Cancún hasta el día en el que se van a morir? Pues porque ahorraron e invirtieron toda su vida, ¿no? Entonces, Mm. pues eso no pasa de la noche a la mañana. Lo que pasa es que hoy la gente quiere tener esta vida, ¿no? Pues, de vivir bien, de no tener carencias y lo quiere inmediato, pero así no funciona el mundo, ¿no? O sea, todo en la vida llega, pero llega después del trabajo y porque en el mercado de valores, Víctor, la gente no se hace rica. Yo creo que también ahí hay que decirle a la gente muy claro. O sea, la única forma de que tengas un recurso medianamente aceptable es trabajando. No hay otra forma. Claro. No sé si alguien ya descubrió otra forma. A lo mejor el que compró el billete de lotería y se la sacó. Pero el resto de los mortales, salvo que a lo mejor seamos hijos de algún político o nuestro papá sea muy, muy, O muy de rico, tantas una familias herencia, tenemos multimillonarias. que trabajar. Y luego ese dinero Así que es.
que ahorramos lo ponemos a chambear. Bueno, pero te decía, todo esto que tú ya este camino que le dejaste marcado a tu familia, a tus hijos, tú ya lo hiciste, pero a ti, Víctor, ¿qué libro, qué libros, qué personaje te marcó? ¿Qué nos puedes compartir ahí? Pues mira, un libro que me parece interesante es el de Padre Rico, Padre Pobre. Este es un libro que creo que tiene buenas pautas. Y más allá, no te podría yo decir, realmente no ha habido un... Tus libros, obviamente, ¿no? McGraw-Hill, ambos, Mis editorial. libros sí, desde luego lo que yo hice en ambos casos, pues me ha dado la base para entender todo esto que estamos haciendo, ¿no? Claro, claro. ¿Alguna película o que hayas visto que te haya gustado referente al mercado de valores? Eh, bueno, pues está el lobo de Wall Street, es ver, porque eso, lo que ves ahí son cuestiones que suceden. También, yo no me acuerdo una película donde salió aquel inversionista que hablaba, que decía, la avaricia es buena, greed. Ah, claro, hablamos de Wall Street, de Martin Sí, Scorsese, ¿no? ándale, Claro, Body Fox, ¿no? El corredor de bolsa que quiere exacto. la necesidad de la inmediatez, ¿no? O sea, hay promotores dentro de su casa de bolsa que después de mucho tiempo les fue muy bien, pero él ya lo quiere inmediato, ¿no? Y entonces conoce a Gordon Gekko, que si no mal recuerdo es Michael Douglas, Gordon Gekko, exactamente. le dice, a ver, vamos a hacerlo, pero por el camino fácil, y el camino fácil te lleva a donde te tiene que llevar en el mercado de valores, que es a la cárcel. O sea, Y ahí no subes te bien, acabas, ¿no? Toda la gente subes que quiere hacer, rápido y te caes rápido. es correcto. En todo en la Y vida funciona regreso a igual. lo que tú dices, tú no te vas a hacer rico en el mercado de valores, eh, a menos que tengas muchísima suerte, pero muchísima. Entonces, simplemente son muy buenas herramientas de inversión que a la larga van a proteger tu dinero y te van a dar un extra que no obtendrías de otra manera. Entonces, son de las cuestiones que hay que ver. Y el otro mensaje es que cuando te ofrecen eh, cuentas de vidrio, cuando te están diciendo si algo es demasiado bueno para ser verdad, es que no es verdad. Sí, es cierto, es cierto. Ofreciendo rendimientos muy altos en cualquier cosa, lo que tú quieras, no es verdad. Te van a ver la cara. En México durante la pandemia hubo muchas empresas que se dedicaron a vender este concepto del tiburón diamante, ¿no? Que tú venías, me traías a tu familia, ¿no? O a unos recomendados, y entonces era como una pirámide, y que a la vuelta de que el mundo empezó a drenar todo este exceso de liquidez, porque acuérdate que hoy estamos parados precisamente en el resultado de que los bancos centrales en el mundo le hayan dado dinero como nunca en la historia a los ciudadanos, pues, para un poco curar este apagón mundial de la economía que produjo el coronavirus. Y siempre crecieron y crecieron, pero pues cuando el dinero se drena, y bien dice Warren Buffett, cuando la marea baja, entonces ves quién está desnudo, ¿no? Entonces te diste cuenta que habían ofrecido rendimientos muy altos, asegurados, que es generalmente lo que no hace eh, ahora sí que empata, ¿no? Te voy a pagar mucho y además te lo aseguro. Pues no, o sea, lo que generalmente te paga mucho no es seguro, ¿no? Es lo que les enseñamos Claro, a los chicos el primer día, ¿no? Nada que te pague mucho, pues no puede tener ningún riesgo, es todo lo contrario. O asumes riesgo de mercado, que es volatilidad, o asumes riesgo crediticio, que es posibilidad de incumplimiento de pago. Entonces, cuando te dicen, no tienes ni riesgo de volatilidad, ni riesgo de incumplimiento de pago, pues dime quién te regala dinero, Víctor. Aquí en la Ciudad claro, de México nada. no, allá tampoco, ¿verdad? Así es, no, no es posible. Y sigue habiendo gente que te ofrece espejitos. Y sigue habiendo gente que los compra. Sí, es Es increíble, no increíble. aprendemos. Entonces, y regresamos a lo que decíamos al principio, se requiere una educación financiera Sí, sí, hay mucha labor por hacer. para que México la gente tiene, pueda discernir cuándo le están ofreciendo algo que es sólido y cuándo le están ofreciendo espejitos. sí. Entonces ya ni te pregunto de las criptodivisas, seguro hay un poco, Sí, no, no, no.
Yo no invierto en criptodivisas. Pueden ser... eh, yo siento que, por ejemplo, las criptodivisas van a ser instrumentos para asegurar operaciones. En ese sentido, podrán funcionar bien. El que yo tenga un contrato, que ese contrato esté debidamente registrado, certificado, que no se pueda violar y que se asegure de alguna manera un pago. Pero como instrumentos de inversión, yo no le meto al... Claro, es que la tecnología blockchain tiene una innumerable cantidad de usos, como los Ujú, que acabas de mencionar, ¿no? Pero ujú, es muy diferente la tecnología blockchain a una criptodivisa, ¿no? Sobre todo por lo que con el antecedente de lo que hablamos, la gente entendió o malentendió, ¿no? Voy a comprar un activo que lo vean como una inversión y que pues, el dinero drena en el mundo y entonces, bueno, pues a la vuelta de la esquina las criptodivisas, muchas de ellas han desaparecido, o muchos wallets, mucha gente que gestionaba estas criptodivisas se las robaron también. Creo que ahí se sí, desmitificó esta parte de la seguridad. O sea, la criptodivisa como la tecnología puede ser segura, pero el gestor, quien lo gestiona, puede ser también tan truán como un truán que gestiona dinero en una institución del mercado de valores, ¿no? Un poquito claro, ahí pensando en Bernard Madoff, ¿no? Que era como mucha claro, gente lo que decía es que Madoff ve lo que hizo, robó el dinero, esto no pasaría como con una claro wallet, que en una pasa. cripto. Y Si es entonces, pues, a la vuelta de la esquina, FTX, ahí lo tienes. sí, Y no son los únicos. no, Entonces, lamentablemente no. tú lo señalas muy bien, tiene que ver con la gente. Por eso también hay que acercarnos con aquellos, también este es un aprendizaje que tuve en algún momento de mi vida en que me decían, siempre tienes que estar con los líderes del mercado. Y cuando tú vas con el líder del mercado, el líder te va a llevar. Entonces, acercarnos con aquellos que son líderes probados del mercado y que han estado ahí durante mucho tiempo. Todo puede fallar, no hay nada seguro, tenemos que identificar, como tú señalabas hace un momento, que a mayor riesgo tendremos mayor rentabilidad. Si queremos tener menor riesgo, pues habrá menor rentabilidad. Pero siempre hay riesgo en todo, hay riesgo en la deuda, hay riesgo en el mercado de valores. Suben las tasas de interés y al subir las tasas de interés, el valor de los instrumentos de deuda de largo plazo va a disminuir. Entonces, también puede disminuir mi capital si yo lo tengo invertido directamente en un instrumento de Claro, deuda. por eso se cambió el concepto de renta fija, ¿no? Claro, Porque la claro, gente dice que renta fija siempre me va a pagar bien. Y entonces sube la tasa y el precio del bono baja. Y entonces la claro, gente llega y te dice, a ver, Edgar, es que esto decía renta fija. Y, a ver, explícale a la gente, porque no es sencillo de entender, ¿no? En el diplomado que yo imparto, un muy buen rato de clase se le dedica a entender, ¿no? Esta divergencia que hay entre el movimiento de tasas y precio de títulos. Y bueno, si esto adentro de la academia no es tan simple de explicar, tan sencillo de entender, pues ¿cómo se lo explica a un cuate que es la primera vez que invierte su dinero en un fondo de inversión de deuda? Pero como las tasas estaban altas, lo más sencillo es venderle el fondo con el rendimiento más alto. Y cuando entonces se da la vuelta al mercado, pues es lo primero que te agarran con los dedos en la puerta. Oye, mi claro. querido Víctor, pues ha sido una plática muy, muy fantástica. Me ha gustado a mí mucho poder conversar contigo. Ya casi se nos agota el tiempo. Yo te preguntaría ya por último, ¿qué consejo le darías a un inversionista que hoy está empezando a encontrar en el mercado de valores el lugar a donde va a canalizar su patrimonio? ¿Qué le dirías? Yo les aconsejaría que busquen alguna opción de, de juego, diría yo, como puede ser el reto Actinver, pero no es el único, donde puedes hacer una simulación y puedes ir practicando para ver qué sucede. Y juegas y no tienes un costo asociado mayor que lo que pagas por esto. Eso por un lado, y por el otro lado, el que realicen inversiones pequeñas tal vez, en donde se den el lujo de ganar y de perder. Eh, Porque no es lo mismo, como tú bien lo decías, ver los toros desde la barrera, que bajarte y ver ahí al toro y que tiene los cuernotes y,
Si le fallas y te mueres, es binario. O sea, Claro, ¿no? O sea, así, sales en camilla o sales en hombros. no sales en hombros. Entonces, hay que hacerlo, tienes que comprarlo. Regreso a mi hijo, le dije, ¿quieres aprender? Inviértele. Y pues te irá bien y te irá mal, y ya. Es importante, Víctor, que la Si gente me se dé quieres cuenta preguntar, de que pues hay dualidades, de pregúntame. que el mercado es bidireccional, que te va a Claro, ir bien, claro, la mayor cantidad del tiempo te va bien. Una persona que invierte en renta variable, el 70% del tiempo tiene rendimientos positivos, pero el restante 30%, hagas lo que hagas, ¿eh? Te llames Warren Buffett, Carlos Slim, Víctor Manuel el que Aguilera, Edgar sea, Arenas, vas a tener rendimientos negativos. Es claro, inevitable, es un tema de ciclicidad en la sí, vida, en el mercado, en lo que sea. Hay tiempos buenos y tiempos malos, ¿no? El otro día alguien me decía, oye Edgar, acabas de cumplir 45 años, ¿sí? ¿Cuántos de casado? Pues ya casi 22 años. Oye, y siempre te digo, no, igual en la vida, en el matrimonio, con las amistades, en las calificaciones, en el trabajo, te va bien y te va mal, es inevitable. es No porque te va correcto. mal un año, te va a ir mal siempre. Me parece que sí Ujú, es muy importante esto que mencionas. Hay que meterse al ruedo, hay que invertirle de la mano de la gente que sabe. Me gustó mucho cómo lo definiste. Hay que seguir ujú. al líder, ¿no? Hay una canción que dice follow the leader, líder. Pues aquí aplica, ¿no? Y Perfectamente, bueno, sí. pues Víctor, yo quiero agradecerte el tiempo de este espacio. La gente que quiera encontrar tu libro, tus libros, Víctor, ¿dónde lo puede hacer? Los libros están publicados por McGraw-Hill. Actualmente el de Matemáticas Financieras está es su sexta edición. Lo pueden conseguir en Amazon, en Gandhi, en cualquiera de las librerías. Está disponible tanto en formato físico como en formato digital. Y yo creo que como base también para entender todos estos conceptos pueden partir de ahí del libro. El libro de matemáticas financieras tiene un capítulo especialmente dedicado al mercado de valores para que la gente vaya introduciéndose en el mercado, para que la gente aplique esos conocimientos donde hablamos de interés simple, de interés compuesto, de anualidades, que lo puedan aplicar. Que si hablamos de pensiones, porque decimos es que tienes que ir pensando en tu vejez, pues ahí hablas de anualidades contingentes y de anualidades eh, de, o de eh, opciones en las que puedes ir canalizando esos recursos, justamente pensando ya en el momento en que tú ya no vas a tener la posibilidad de trabajar. Muy Es, bien. yo eso se los recomendaría. Lo pueden también obtener en formato digital, lo bajan y les da acceso también a una serie de herramientas que pone a disposición la misma editorial. Súper, pues no se diga más. Listo, Víctor, pues Rankia es y siempre será tu casa. Te agradezco por el tiempo. Y bueno, para toda la gente que nos ha visto y nos ha escuchado en este podcast, ya sabe que le pueden dar un pulgar arriba si les ha gustado, hacer un comentario y compartirlo para que más gente que tenga el mismo interés en el mercado de valores, en la educación, en la formación financiera y bursátil, pueda encontrar información para que les ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Soy Edgar Arenas y les agradezco mucho. Hasta pronto. Edgar, muchas gracias.